Hola Cáncer, bienvenidísimo a Lelía Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo aquí para ti. Vamos a hacer tu especial semanal. A ver, mensaje general para tu energía, para el dinero, para el trabajo. Y al finalizar hacemos nuestra limpieza energética, así que quédate con nosotros, ¿ok? Bueno. Fíjate que esta primera carta es una carta muy bonita para esta semana porque es una carta que representa al ave fénix, ¿sí? Entonces es una carta que nos habla acerca de energéticamente, tú ahora estás viviendo una etapa de renacimiento, ¿sí? Puede ser que tú sientas que tus energías están menguadas, que ya no puedes más, que ya no das más. Pero este es un mensaje de esperanza que tus guías espirituales quieren que tú recibas justo ahora, ¿sí? Te están diciendo no te rindas, te vamos a ayudar para que tus energías vuelvan a ser esas energías lindas, esas energías maravillosas que siempre te caracterizan por tener ese noble corazón, ¿ok? Bueno, eso por esa parte. Recuerda, esta es la semana del Fénix para ti. Así que me encanta. Vamos ahora a ver qué más te quieren decir. Recuerda que viéndonos ya estás apoyando nuestro refugio animal y gracias por suscribirte. Vamos a escribir en este momento el decreto del día de hoy, que es hoy renazco. Recuerden que cuando día a día hacemos estos decretos y estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. La lectura es general, toma lo que resuene. Y si algo no va contigo, suelta lo que seguro llegará a otra persona. La victoria te dará paz. Esta es también una carta importante. Fíjate que tú te has venido sintiendo derrotado, como veníamos hablando, pero te están diciendo no te preocupes, esa victoria es tuya y esa victoria la vas a obtener espiritualmente primero y luego se va a ver reflejada en el mundo físico. Estos son días de buscar meditación, de buscar calma, de buscar tranquilidad. Tenemos muchísimo azul en esta imagen, ¿sí? Busca qué chakra está asociado con este color, ¿sí? Te dejo esa tarea y ese es el chakra en el que en esta semana tienes que enfocarte en trabajar, ¿ok? Entonces recuerda, esta semana de renacimiento, semana de victoria y semana de paz. Vamos a ver números de la suerte para ti. Tenemos el número 15, el número 30 y el número 43. Son números que puedes utilizar tanto en juegos de azar como códigos sagrados. Bueno. Veamos qué más nos quieren decir para la economía en estos días. Bueno, comenzamos con esta carta de la Reina de Bastos, 4 de copas, 5 de copas. Eres una persona honorable para los negocios, para el trabajo, o sea, siempre es alguien que se esfuerza por hacer las cosas de corazón. Obviamente tú eres agua, entonces digamos que siempre le pones sí el corazón a cada cosa en la que tú te desempeñas, a cada tarea. Eres muy honesta, eres muy amable y estos días siento que tu energía va a estar en el trabajo o en los estudios gracias a esto, atrayendo como los ojos de personas que tienen cierto poder, cierta influencia en el medio donde tú te desempeñas hacia ti, sí, pero es como precisamente por esa calidad humana, por ese don de gente que te caracteriza, que durante los próximos días pues vas a estar, como te digo, en los ojos, en el centro de las miradas. Entonces tus guías espirituales te dicen que
Esta semana hay que cultivar muchísimo eso, ser como muy simpático, muy comprensivo, y vas a ver que eso te va a llevar a como a conseguir un logro. Puede ser un ascenso, puede ser un nuevo empleo, puede ser una nueva sede, la adjudicación de un proyecto y eso. Porque es que fíjate que algunos de ustedes, si bien es cierto que hacen su trabajo muy bien, es como que sienten que el puesto o el trabajo donde están ya cumplieron su ciclo ahí, ¿sí? Que ya es un momento para avanzar hacia algo más, que han entrado como en un periodo estacionario y que ya es tiempo de nuevas oportunidades. Y de verdad que uno siente que a veces los trabajos son muy buenos, pero que uno ya necesita avanzar hacia algo totalmente diferente, ¿sí? Fíjate que este 5 de copas acá me dice que el hecho de que tú te vayas o de que te asignen algo mejor, algo nuevo, algo diferente, podría estar generando como incomodidad en alguna persona que normalmente se mostraba como tu amigo o amiga, pero pues al parecer no lo era tanto, porque pues si fuera tu amigo de verdad se alegraría por tus logros. Puede ser una persona de signo Tauro o de signo Géminis o Piscis. Vamos a ver qué nos quieren decir para el amor. Recuerden, nuestras redes sociales oficiales son las de la descripción y el primer comentario. Pueden irse suscribiendo. Y la lectura de solteros y conexiones está en el primer comentario también, o en la descripción. Y que tenemos una lista de rituales poderosos que les van a ayudar, pueden irla a ver, también está ahí. Hay una persona que en este momento no ve muy claro realmente el futuro a tu lado. Sí, eso me lo expresa muy claramente este 5 de espadas invertido. Es alguien que siento que no sé si en tu relación haya cambiado, pero en vidas pasadas, pues, o en relaciones pasadas más bien, ha sido una persona como que anda con alguien y otra persona y alguien más, sí, no, como que no ha tenido muchas parejas estables. Entonces, en ese sentido, fíjate que eso le tiene como un poco confundido, ¿no? Quizá es alguien de verdad que pues no está acostumbrado a tener relaciones muy fijas. Esto es para algunos de los casos. Para otros están viviendo un momento de salud o de situación económica compleja y eso también les hace dudar de una u otra manera acerca del futuro que podría tener la pareja, ¿sí? Sin embargo, fíjate que las cartas de acá pues son más esperanzadoras y esta es una carta que me dice que esta persona va a tener la capacidad de poder vencer cualquier tipo de obstáculo, cualquier tipo de resistencia, cualquier problema que se le va a enfrentar. Tú ahorita le estás percibiendo como con mucha indecisión, con mucha inestabilidad. Entonces dices, bueno, a veces no comprendo si realmente esta persona me quiere o no me quiere. Yo pienso que sí te quiere. Lo que pasa es que es alguien, como te decía, o que no está acostumbrado a las relaciones estables o que está viviendo un periodo de mucha inestabilidad en otras áreas de su vida. Entonces, digamos que justo tú apareces allí y esto le genera cierta confusión. Pero no te preocupes, como te digo, esta persona va a tener la suficiente fortaleza, la suficiente templanza para poder aclarar, ¿no? Fíjate que el sol siempre es la claridad que llega a una situación y precisamente esa claridad es la que le va a hacer darse cuenta que no hay relaciones perfectas, ¿sí? Sino que
todos los días podemos ir negociando ciertas cosas, limando, haciendo acuerdos y encontrar como ese punto de equilibrio. Sí, tranquilo, no te preocupes, esta persona, como te digo, resuelve esa inestabilidad. Dentro de los signos que encuentro, hay signos de fuego, claramente Aries, Leo, Sagitario súper marcado, y también podrían haber signos de aire, especialmente Libra, ¿sí? Dentro de las iniciales de su nombre puede haber una A, una M. Recuerda que ahorita vamos a hacer una limpieza en este mismo video, quédate porque te ayudará mucho. Una C, una B. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final. Y recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Iniciamos con la limpieza energética y la bendición para los días que nos quedan de este mes de agosto de 2022. Y en este momento coloco la vida de la persona que está escuchando este audio en las manos de nuestros queridos ancestros, de Dios, del universo, del Espíritu Supremo, del Padre y de la Madre, en total protección. Pido en este momento una asistencia súper especial para... Quiero que aquí digas tu nombre completo, por favor. O si quieres decir el nombre de una persona para la cual tú quieras pedirle también protección, estaría súper bien. Pido al arcángel San Miguel que sea cubriéndolo totalmente con su energía y que sea su espada, derribando cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier acción que desde la energía de bajo astral quiera hacerse en contra de quien está escuchando este video, este audio, o de su familia. También en este momento solicito que el arcángel Metatrón nos asista para que haya un orden en la vida de esta persona, en sus finanzas, en su energía, en su parte familiar, en su parte espiritual, en el amor. Pido especialmente que sea el arcángel Metatrón quien nos ayude con la geometría sagrada a poder organizar cada uno de nuestros puntos energéticos de tal manera que fluyan de una manera adecuada, de una manera sutil, con la cual podamos recibir bendiciones y que no haya estancamiento. Yo decreto que todo estancamiento, que todo obstáculo, que todo impedimento que haya entre la persona que nos escucha y sus metas, sus sueños en este mes de agosto, pues es derribado. Decreto que todas las mejores bendiciones y una lluvia de abundancia, no solamente económica, sino también en el amor y en la salud, llega para esta personita tan especial, ¿sí? Quiero que en este momento tú decretes hecho está, hecho está, hecho está en los comentarios, que agradezcas porque todo lo que hemos pedido de verdad que ya se ha realizado, que ya se ha ejecutado. Decretamos gracias infinitas al universo por ello y te invito a suscribirte, dejarnos un like, un comentario y compartir este video para ayudar a nuestro refugio animal. Recuerda ir a nuestra lista de limpiezas que está en el primer comentario.